queríamos hablar del especial de Navidad porque ha sido como particularmente criticado porque tocaba un tema que nos convoca a todos, tenemos nosotras, que es la nueva sensibilidad sobre la equidad de género, que es un tema complejo, es un tema que genera muchas divisiones en internet. Es un tema que hoy día está muy en boga, se ha empezado a posicionar en el medio, pero lamentablemente, así como todo es efímero en nuestra época, se han omitido las conversaciones que ya sí existen. Existe material teórico sobre este problema. La gran crítica que se le hace es decir que se intentó hablar de feminismo, pero que terminó un hombre explicando el feminismo o lo que intenta parecer feminismo. Claro. Siendo igual de condescendiente, como, sí, entendemos lo que es el feminismo. Que el simple hecho de que Sherlock hablara del problema de la mujer generó una reacción bastante negativa de parte de los espectadores, que a mí me sorprende. Creo que son pocas las series que tienen la preocupación de exponer el problema tan limpiamente y tan honestamente. O sea, existe una diferencia entre hombres y mujeres, es evidente y está mal. A ver, existen como dos formas de mencionar este conflicto y que una es metalingüística y la otra es como lineal en la narrativa. Tenemos por una parte la historia de Emilia Ricoletti, que es una mujer que aparentemente se vuelve histérica, como en esa época, bien decía Foucault, era muy propio de decirle a las mujeres que era muy histérica. Sí. Entonces ella que en realidad se apropia, era que no faltaba sexo en esa época. Claro, bueno, sí, después Freud va a hacer mucho trabajo ahí, sí. Y otras cosas. Ella se apropia del estereotipo de la histeria y hace un show, literalmente, como se dice en chileno, hace un show en público y se suicida para luego volver de la muerte y asesinar a su esposo en público, y luego cometer una serie de otros homicidios hacia ciertos hombres de cierto renombre en la sociedad londinense victoriana en aquella época. Y por otro lado está la línea más sutil, pero que igualmente metalingüística, que tiene que ver con ir dejando de lado a la mujer en términos participativos como en la historia. Y por eso está la señora Hudson también diciendo que ella sabe más que servir café y todo lo más, y que es más que un plot device, etcétera, etcétera. Y también tenemos a Mary, que en este capítulo en particular fue tratada con mucha condescendencia por Watson, pero sabemos que es el Watson de la cabeza y Sherlock no es el Watson real. Claro, de hecho, considerando que Moffat y Gatiss han tenido que repensar estos personajes femeninos en una época moderna para darle más protagonismo. Exactamente, que no es como están contados. Exactamente, o sea, no están escritos de esa manera. The Woman era una prostituta, una mujer de la calle. Una mujer de la calle. Pero las han reivindicado y les han dado un lugar en la época moderna que es distinto. Entonces yo creo que no tiene que ver tanto como cómo se ve desde los escritores a las mujeres. Y eso es un tema súper importante, cuando uno siente que efectivamente se están forzando los temas o que se introduce equidad, por ejemplo tenemos, no sé, una pareja homosexual, más que porque sea narrativamente pertinente o porque los autores de verdad consideren que viven en ese mundo en donde todos somos iguales, y es como orgánico a la narración, como ocurre por ejemplo con Avatar, que yo siempre defiendo, la serie de Nickelodeon, que tiene muchos personajes femeninos que son bacanes y no se siente como que es propaganda de nada, es solo son bacanes ellas y también son bacanes ellos, y hay gente buena y gente mala, es muy orgánico, no se siente como algo agregado a la fuerza. Pero por ejemplo tenemos una serie que cuenta exactamente la misma historia que Sherlock, que es Elementary, es una serie gringa que tuvo el valor de hacer un gender bender y de convertir a Watson en mujer, y spoiler para los que no la han visto, dejen de escuchar los 5 minutos que vienen, Moriarty también es mujer. Pero siendo súper honesta con ustedes, la serie es infinitamente muy por debajo de Sherlock en términos narrativos, formales, como serie, como producto cultural serializado. La serie es demasiado evidente, es súper obvia. Es más televisiva en el sentido... Es casi como una teleserie, es muy pobre audiovisualmente hablando, funciona más como teleserie. Sí. Porque se hayan dado el trabajo de, por ejemplo, incluir eso para hacerla más participativa, va a hacer que la obra en sí misma sea un mejor producto.
Pero y lo que no significa que el gender bender no pueda funcionar, igual decía. Depende del guión. Depende del guión y de cómo esté construida la historia. En Jessica Jones funciona el gender bender súper bien. En Hannibal está hecho de forma magistral. Y Hannibal es una serie que, teniendo un caso similar a Sherlock, estando amarrada a una ficción, a una novela, a ciertos personajes, el señor Fuller y su equipo hicieron gender bender y nos entregaron personajes hermosos, maravillosos, femeninos, entre ellos Bedelia Dumeriu. Entonces, finalmente, la reclamación no podría ir tampoco por ese lado. ¿Cuánta cantidad de personajes femeninos hay o no? Sentimos que esos comentarios sobre Mary dejada de lado y todo lo demás, más que solo ser una actitud social, también es una forma de ellos de reconocer que sí, en términos de ficciones en general, hay una merma y existe, es palpable, están las cifras, pero que haya más mujeres no significa que vaya a ser mejor en la ficción necesariamente. Entonces, lo que queremos discutir ahora es sobre la historia en sí misma, la historia de Emilia Ricoletti y qué tan feminista puede ser su construcción como personaje. Claro, su construcción como personaje y el desenlace de la historia. Y para eso queremos hablar de prototipos de personajes femeninos, que existen también los masculinos en el cine. Y hay una lectura que hace Zizek sobre lo mismo, vamos a dejar abajo la bibliografía, los comentarios. Zizek considera que opone dos prototipos de personajes femeninos, por una parte la Antígona y por otra parte Medea, que son personajes de la mitología clásica. Él dice, la Antígona es un personaje que si bien es capaz de actuar por sí misma como mujer en una sociedad, ¿cierto?, en donde la feminidad es mayormente negada, porque decide desobedecer las órdenes y enterrar a su padre, etcétera, etcétera, a pesar de trascender la norma, etcétera, etcétera. Aún así, su gesto lo hace para preservar los valores, la voluntad de los dioses, porque los dioses dicen que los cuerpos tienen que ser enterrados para que descansen, etcétera, etcétera. Entonces, si bien ella es capaz, como personaje femenino, de transgredir la norma de los hombres, lo hace para cumplir otra norma, que es la de los dioses, que responde a la misma lógica, que es la de los dioses. Y en ese sentido dice que Medea sería mucho más emblemática de la emancipación femenina, en el sentido de que recordemos que Medea se casó con Jasón y Jasón la despreció y ella termina, para castigarlo, asesinando a sus propios hijos. Él dice, el gesto de Medea es doblemente emancipatorio en el sentido de que ella libera literalmente a sus hijos de vivir en el mundo castigador patriarcal del padre, en este caso Jasón, con la muerte los libera de eso, y al mismo tiempo ella se libera de ese rol de mujer, de madre que ha sido impuesto en la lógica de... que es necesario, el rol necesario como mujer. En la sociedad, como la madre, etcétera, etcétera. En ese sentido nos gustaría entonces analizar un poco lo que pasa con Emilia Ricoletti. Que en palabras como súper sencillas es que Antígona es rebelde, pero tiene límite, su rebeldía tiene límite. O igual obedece a una ley. Y parámetros que son patriarcales. Y Medea es radical y absoluta. Y en ese sentido creemos que Emilia es emancipatoria y Emilia encajaría un poco más con este gesto radical y absoluto, porque en su caso ella entrega su vida. Exactamente. Ella, enfrentada a que su esposo la humilló en vida, y que está a punto de morir, decide arrebatarle a los dioses. Es casi una ofrenda contra Dios. Decir, sí, voy a morir, pero voy a morir como yo decida. Voy a hacer que mi muerte valga. Así como mi vida fue un desperdicio, voy a hacer que mi muerte valga. Y esa es una decisión profundamente ética. Y por lo tanto, ella se compromete con convertir su muerte, su sacrificio, en el símbolo de algo más. Y en un ejemplo. Claro, es muy bonito porque la pérdida de Emilia, todas las cosas que de las que fue despojada en su vida, a través de su muerte, de ella decidir arrebatarse la vida, le obsequia y le devuelve la posibilidad de una vida a muchas otras mujeres. Exactamente. Y eso es esa idea de que el sacrificio intenta restablecer entonces un sentido. O sea, yo creo que Emilia Ricoletti es uno de los personajes más fuertes que nos presentan femeninos en Sherlock. ¿Cómo no estamos hablando de ella y nos estamos preocupando de que si es que Sherlock o no nos explicó la importancia de Emilia? Hay que pensar que
Ella es una mujer que vivió toda su vida bajo este sistema patriarcal de creer que necesitaba un hombre, etcétera, etcétera, y solo en su muerte fue capaz de ser dueña de su vida, porque en el momento en que ella decide cómo va a morir, entonces en el fondo cimenta un camino que reivindica todo lo que ella padeció antes y que cambia la historia. En el fondo eso es un gesto súper bonito, que lo que hace es súper revolucionario y es como quebrar un paradigma. La idea de este mal gusto, que es que podamos discutir en términos, entonces, darle una segunda vuelta a las críticas y también a las obras. Las obras culturales ocupan un lugar central en nuestras vidas porque vemos series todo el tiempo, vemos películas todo el tiempo, somos una generación que está muy conectada y las que siguen aún más que nosotros. Y por lo tanto es súper importante sentarse a discutir qué hay en esas ficciones. Es verdad que nos están devolviendo, pero también es importante, ya que ahora somos usuarios más activos de internet, saber qué develan nuestras propias críticas, nuestra propia rabia de nosotros mismos. Hasta qué punto sentimos que nuestra opinión puede pasar a llevar la opinión de otro, hasta qué punto nos podemos reír de las creencias de alguien, hasta qué punto estamos dispuestos a dialogar con esa persona en cambio. Es súper importante también darse cuenta cuando uno está siendo súper fascista o está siendo súper cómodo o está tratando de imponer una opinión, no un conocimiento, simplemente porque considera que el mundo tiene que ser así y no hay un trabajo detrás de construir un esfuerzo por construir consenso, por decir ya, esta es la idea. El concepto principal de nuestro movimiento va a ser significa esto, estos son sus alcances, que es un trabajo que solo se puede hacer en el diálogo. No es algo que yo pueda hacer sentada en mi casa y voy a escribir un ensayo y súper bacán. Es que si queremos una mejor sociedad, es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, no sacamos nada con simplemente escribirle muy enojado en Tumblr no sé, o amenazar a X Juanito que si muere X personaje vamos a dejar de ver la serie. Son esfuerzos que tienen que ocurrir en nuestra vida cotidiana. Bueno, eso, chicos, esperamos que les haya gustado. Les damos la bienvenida a este revival de Mal Gusto. Si tienen sugerencias, comentarios, quieren tirarnos tomate o lo que sea, los comentarios son bienvenidos siempre. Y eso, si tienen sugerencias de películas y cosas que quieren que veamos, también. Gracias por la paciencia, por esperarnos todo este rato.